gracias. Sean mis primeras palabras de disculpas a Raúl por no haber podido escucharte desde el principio. Todavía el doctor Gil Domínguez no ha presentado un amparo colectivo que obligue al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a ordenar el tránsito de forma más o menos racional y adecuada, que seguramente hubiese obligado a algún juez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar alguna medida cautelar o algún amparo en ese sentido, así que me agarró el corte de Avenida de Mayo, para decirlo cortito, de ahí la demora. Agradecido, sí, honestamente a Andrés por la invitación a participar de este panel. De hecho, la comunidad académica que nos da el pertenecer a ambos, a esta querida facultad, a esta querida casa de estudios, a tener la misma pasión por el derecho constitucional, más allá de que en el caso que voy a comentar estábamos uno de un lado del mostrador y otro del otro. Creo que me da la oportunidad también, y esto en serio lo agradezco a la facultad y te lo agradezco a vos, de alguna forma de fundamentar lo que es una decisión. Los jueces no siempre tenemos la posibilidad de contar en una casa tan querida como esta, en un ámbito tan especial como es la propia facultad, poder explicar por qué tomamos algunas decisiones. Así que lo que voy a contar acá es el desarrollo en primera instancia, que fue lo que me tocó a mí actuar como juez contencioso administrativo y tributario de la ciudad, de un amparo cuyo expediente es Gil Domínguez Andrés Fabio contra la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, amparo que tramitó bajo las reglas del amparo colectivo. Voy a tratar de contar por qué decidí como decidí. Él podrá decirme después si está o no más o menos de acuerdo con alguno de los fundamentos y los argumentos que utilicé. Les voy a contar toda la historia. La Cámara no decidió de la misma forma que comenté yo, pero creo que en cualquier caso este es un momento importante para poder explicar por qué uno decide como decide. ¿Cuál era el objeto del planteo de la demanda de esta acción de amparo? Lo cito textual. Se presenta el doctor Gil Domínguez por su propio derecho e interpone demanda contra la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor del Gobierno de la Ciudad respecto de la omisión legal y arbitraria de no dictar en el ámbito de sus respectivas competencias la normativa referida a la incorporación obligatoria de un procedimiento o protocolo interno de protección al derecho de la intimidad por parte de los proveedores de servicios de búsqueda y enlaces o motores de búsqueda en Internet con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto de los resultados que posibilitan las búsquedas por conculcar de forma manifiestamente ilegal y arbitraria la libertad de intimidad de las personas en el ámbito de Internet, configurado, esta libertad individual, como un derecho colectivo individual homogéneo no patrimonial. Debo confesarles que cuando llegó este amparo a la mesa de entradas, muchos de las personas del juzgado me miraban con cara rara como diciendo ¿qué es lo que quiere el doctor Gil Domínguez? Por eso empiezo aclarando que este fue el objeto y sobre esto es lo que tuve que decidir. ¿Qué cita fundamentalmente para defender esta demanda? Para fundamentar esta demanda, la obligación constitucional y legal, así atribuye, de dictar el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o concretamente esta Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor, la normativa correspondiente para regular la incorporación obligatoria de un protocolo interno de estas características por parte de los proveedores y servicios de búsqueda y enlaces o motores de búsqueda en Internet domiciliados siempre en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No se olviden, Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ley Cafiero mediante, es nada más y nada menos que una justicia local. No es la justicia federal, tampoco es la justicia municipal, más allá de que un destacado profesor de esta casa continuamente nos recuerda a los jueces de la Ciudad de Buenos Aires que somos jueces de trocha angosta, que tenemos una mirada exclusivamente municipal, pero eso por suerte no es así y tratamos de defenderlo en cada uno de los fallos. ¿En qué funda la competencia el doctor Gil Domínguez? Después voy a decir lo que digo yo. En el artículo 2 del Código Contencioso Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y su legitimación procesal la da en virtud del artículo 14 de la Constitución porteña, y como ustedes saben, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la acción de amparo, que es la que está regulada en este artículo, virtualmente, comparto de antemano lo que señala Andrés, es una acción popular
con un espectro de garantía irradiante mucho más amplia que el establecido por el artículo 43 de la Constitución Nacional. Entonces, ¿a qué circunscribe el objeto? El objeto de esta presentación es la regulación de específicos resultados de búsqueda generados por proveedores de servicios de búsqueda y enlaces, tales como Google o Yahoo, y todos los que sencillamente ofrecen enlaces a otros sitios. La regulación pretendida se solicita cuando dichos resultados afectan derechos personales, ya se estuvo hablando del tema de daños, como pueden ser la privacidad, la intimidad, la seguridad individual, el honor y la dignidad de las personas. Y señala, ya de entrada en su presentación, que aun cuando se estime que la responsabilidad civil de los proveedores de servicios de búsqueda y enlaces es subjetiva, no obsta que los individuos afectados cuenten con un procedimiento protocolo interno de fácil acceso y gratuito. Es decir, no es un tema de responsabilidad lo que está en discusión aquí, claramente, para diferenciarlo del caso Belén Rodríguez, del cual seguramente después nos referiremos. Argumenta también que la existencia de este protocolo no afecta de ninguna forma la libertad de expresión en Internet. Digamos, este es en gran medida el debate interno, digamos, la necesidad de poner la regla del peso, si se quiere, en la interpretación constitucional, como diría Alexis en algunas de las clases que dio en estos días por la facultad, y establecer cómo juega la libertad de expresión, cómo juega el derecho a la intimidad, poner de un lado de la balanza, poner de otro lado de la balanza, y algo que a los jueces nos toca hacer y que no podemos evitar, que es decidir. De eso se trata la labor jurisdiccional. Y pone en este planteo la inversión de la carga argumentativa, es decir, plantéenme por qué no se está violando la intimidad. Así es, por lo menos, como diría un sabio del fútbol, por lo menos así lo veo yo, decía el compañero mismo, ¿no? Se plantean las reglas de un amparo colectivo. Enseguida, el amparo colectivo tiene alguna particularidad, si bien no está regulado porque ha sido vetado en la ley de amparo el procedimiento específico del amparo colectivo. Hay un registro de amparos colectivos, lo cual me parece que hace en la Ciudad de Buenos Aires todo mucho más transparente. Y a continuación se presenta la demanda, se presenta la contestación de la demanda. ¿Qué dice el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Apretadamente, que no hay causa, que no es competencia de la justicia local, que no hay ninguna norma que obligue al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en caso concreto a la Dirección General de Protección de Defensa del Consumidor a establecer ese protocolo, y que más o menos en realidad es toda una gran cuestión abstracta, pero que no hay una causa en el sentido que ha venido diciendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en innumerables casos, que no hay un contencioso, podríamos decir, según una visión más administrativista. Así está planteada la cuestión. Lo que obliga prácticamente esto de entrada en el proceso es a plantear la cuestión como una cuestión de puro derecho. Está claro que acá no hay mucha prueba que tomar, digamos, sino que es más una cuestión de interpretación constitucional. Se plantea la cuestión como una cuestión de puro derecho, pero en uso de las facultades que me da a mí como juez el Código Contencioso Administrativo y Tributario, a mí se me ocurre, dado que soy un señor que no soy como el doctor Fasalari, conocedor de Internet en todos los detalles, pedirle que me informe, que me haga un dictamen, la dirección de la carrera de especialización de Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la UBA. Le pido a la UBA, la Universidad de Buenos Aires tiene, en virtud de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un régimen particular como consultor especial, y me pareció que era el momento adecuado para pedirle a esta facultad que me cuente cómo está el estado del arte, ¿no?, en esta situación, que sabía que había tenido voy a volver a esto, una decisión por parte del Tribunal Europeo en algún sentido más o menos similar al que se estaba planteando. A raíz de este dictamen de la dirección de la carrera de especialización de Derecho Informático de esta facultad, surge también la necesidad de precisar cuáles son los proveedores de Internet que tienen domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces la Facultad de Derecho me sugiere que oficie a la Cámara Argentina de Internet, CABASE, para que le pregunte cuáles son los motores de búsqueda de Internet con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y encuentro que hay. Está Google, está Yahoo.
que se presentan inmediatamente, espontáneamente. Parece como que hay un conocimiento dentro de la Cámara, un seguimiento de las causas que tienen que ver con estos temas sensibles, si se quiere, y rápidamente, creo que en menos de 24 horas, se presentan espontáneamente el apoderado de Google Inc. y de Yahoo de Argentina, que pretenden ser partes en el proceso. Entonces tenemos todo un debate sobre si son partes, sobre si no son partes, si corresponde, no corresponde. En definitiva, yo decido que no son partes dentro del proceso, y la Cámara, les doy este dato, esto no sé si lo sabías, la Cámara confirmó después de terminada la cuestión de fondo que efectivamente el incidente en relación sobre si eran partes o no Google y Yahoo dice que no eran partes. Nos hubiésemos ahorrado bastantes disgustos, pero bueno, en el medio tuvimos la presencia de estos dos actores que evidentemente no son actores pequeños, sino que son actorazos dentro de esta cuestión. Para darle mayor transparencia a la decisión, y dado que era una cuestión de puro derecho, me pareció que la posibilidad que me daba el tratarse de un amparo colectivo y el poco uso que en general se le hace en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires al régimen de audiencias de carácter público que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no hay un régimen de audiencias previsto en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, decidí utilizar la acordada 30 del año 2007 con carácter supletorio, si se quiere, y convoqué a una audiencia pública. De esa audiencia pública, para todos los que les interesen, está grabada en un CD, lo pueden pasar a buscar por mi juzgado y está a disposición, información pública. En esa audiencia pública, ¿quiénes asistieron? Asistió el doctor Andrés Busquet por la Dirección General de Técnica Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. Asistió el defensor del pueblo, mejor dicho, el director de protección de datos personales de la Defensoría del Pueblo. El dictamen de la UBA me decía que había un registro de datos personales que podía llegar a ser uno de los que eventualmente llevaran adelante este protocolo. Se dio un tema procesal que no viene al caso en relación con el desglose de la documentación, etcétera. Participaron de esa audiencia, no en carácter de parte, sino en carácter de público, los representantes de Yahoo, los representantes de Google. Terminada esa audiencia, alegatos, y pasamos a resolver. Primera cuestión, ¿había causa o no había causa? Y bueno, debate. ¿Había un caso contencioso en el sentido clásico, tradicional? Evidentemente no. Yo creo que en esto la cita que utilizo me parece para tratar de entender de qué hablamos cuando hablamos de causa hoy y no de la misma causa de la que se hablaba en el siglo XIX, que está citada en el fallo en relación con toda la presentación de las complejidades de la sociedad moderna, me eximen de mayor comentario. Creo que efectivamente había una causa. Cito que hay un régimen muy parecido al que se había dado en el caso Alavi como antecedente fundamental. Y rápidamente entro a analizar si soy competente o si no soy competente. Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, los jueces de la Ciudad de Buenos Aires tenemos un mandato constitucional que es el de velar por la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, nosotros, en caso de duda, somos competentes. Porque cada vez que decimos que no somos competentes es porque la excepción es la justicia federal, porque tenemos un mandato constitucional de afianzar la autonomía porteña que fue cercenada después del año 1994, cuando se introdujo el artículo 129, no se llegó a completar cuando se dictó la Constitución del año 1996 y se cercenó con la ley Cafiero. Nosotros tenemos un mandato constitucional de ir contra la ley Cafiero, nos guste o no nos guste, juramos por esta Constitución. Entonces tenemos que ver con mucho cuidado cada vez que decimos que somos incompetentes. Y encontramos que tenemos una norma constitucional, que es citada, que habla de defensa del consumidor. Encontramos que la ley de defensa del consumidor dice que estas cuestiones son locales. Encontramos que la reglamentación de la dirección que reglamenta la autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor dice que estos temas en relación con las relaciones de consumo son locales.
que la reglamentación del decreto que establece la autoridad de aplicación a nivel local dice que la Dirección General de Protección de Defensa del Consumidor es la autoridad de aplicación. Bien, entonces, tenemos que aplicar la Ley 2440 de Defensa del Consumidor. ¿Hay relación de consumo? ¿Sí o no? Dos posibilidades. O hay o no hay. Y dentro de eso vemos cuál es la excepción a la regla. Solamente están exceptuadas de la Ley de Defensa del Consumidor de la relación de consumo las profesiones liberales. Quiero que alguien me dé un razonamiento medianamente lógico que me explique por qué una de las principales actividades de consumo que hacemos todos los seres humanos hoy en día, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en prácticamente todo el mundo, debiera estar excluido del principio tutelar que tiene la Ley de Defensa del Consumidor. Nadie me lo ha podido explicar, a lo mejor me lo hubiese podido explicar Yahoo o Google, pero en aparte. Y la verdad que los argumentos de la Ciudad de Buenos Aires eran bastante poco sólidos. Ahora bien, de esto que estamos hablando, son de derechos fundamentales. Voy a citar a otro autor que también anduvo por la facultad en estos días. Ferraioli dice en Derecho y Razón: el segundo principio garantista del carácter general es el de la jurisdiccionalidad para que las lesiones de los derechos fundamentales, tanto liberales como sociales, sean sancionadas y eliminadas. Para ello es necesario que tales derechos sean todos justiciables, es decir, accionables en juicio frente a los sujetos responsables de su violación, sea por acción o por omisión. Yo, en los debates que solemos tener en la facultad con Andrés, en general tengo una visión más restrictiva de la jurisdiccionalidad de los derechos. Andrés tiene una visión más propia del neoconstitucionalismo, yo tengo alguna visión, si se quiere, doctrinaria, no tan cercana al neoconstitucionalismo. Pero lo que queda claro es que acá mi labor era como juez, no era un debate académico. Y la verdad es que creía que tenía que actuar frente a dos derechos de raigambre constitucional, que son la libertad y la intimidad y los derechos de los consumidores usuarios. No me podía seguir haciendo el distraído, digamos. Ahí entonces entra algunas cuestiones de interpretación literal. ¿Qué significa cada vez que utiliza la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el verbo garantizar? La ciudad garantiza, la ciudad garantiza. Garantiza, entre otras cosas, el derecho a la privacidad, artículo 12. También garantiza, en el artículo 46, toda una cláusula en materia de protección de los consumidores y usuarios. La palabra garantizar tiene algún alcance distinto de algunas otras palabras que se podrían haber utilizado. Me parece que la palabra garantizar es la más fuerte que se utiliza. Y esto, Abramovich, Curtis, en materia de derechos económicos, sociales y culturales, ponen continuamente el énfasis de lo que significa la palabra garantizar. La entendemos todos en el sentido común cuando decimos garantizar. ¿Por qué acá no habría que garantizar un derecho que estaba siendo presuntamente vulnerado? Se puede declarar. Estaba claro entonces que la Ciudad de Buenos Aires ejerce el poder de policía en materia de consumo de los bienes y servicios comercializados dentro de su jurisdicción. ¿Tengo o no tengo dos proveedores, dos motores de búsqueda de internet como menciona la Ciudad de Buenos Aires? Sí. ¿Y entonces qué tengo que pensar? ¿Están en el aire? No, están con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo hace el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para negociar, para consensuar, para imponer, para establecer ese protocolo desde el punto de vista técnico? No es mi tarea, si no sería director general de Defensa del Consumidor. Pero como juez tengo que decir, sí, fíjense cómo hacen con esta gente que está acá en el domicilio. No es que uno va solamente cuando es la apertura de Google o cuando es la inauguración de la Wikipedia. Va y se hace cargo. Y también tiene que ejercer poder de policía. Acá me están poniendo 5 minutos. Las conclusiones en relación con este punto. Resulta sencillo también concluir que los buscadores o direccionadores de Internet son proveedores de servicios no excluidos de la aplicación de la Ley 24240. Y los que los contratan o utilizan son consumidores a los efectos de la misma ley, encontrándose por ende en el ámbito de la autoridad de aplicación el control y normación de su desenvolvimiento y el poder de policía sobre la actividad en los términos de la legislación. El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también tuvo en algún momento alguna duda sobre qué hacer sobre los alcances de la libertad de expresión, cuando consideró que había un ataque inminente frente a la libertad de expresión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y dictó un decreto en el Frío Quense, el decreto número 2 del año 2013, donde consideró que la efectiva garantía de los derechos que consagra la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires requiere el acabado ejercicio de la autonomía
que surge del artículo 129 de la Constitución Nacional y cuya preservación impone el artículo 6 de la Ley Fundamental Local. Estos son los fundamentos del decreto de Macri. Los mismos decretos los mismos fundamentos me parecían que para no entrar en discusiones sobre si era o no un acto propio, también podía tomarlo un juez de la Ciudad de Buenos Aires para defender la intimidad. Es más, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inclusive llegó otra vez más adelante. Parece que no tiene facultades para dictar un protocolo de defensa de la intimidad, pero tiene facultades para cobrar impuestos de los ingresos brutos. Notable. La Ciudad de Buenos Aires llegó a dictar una resolución de la JIP, donde le imponía a los jugadores directamente no puedo proteger tu intimidad, pero pasando por acá. Raro. No como el sentido. ¿Cuál es la naturaleza entonces jurídica de lo que estamos hablando? Eso lo dejaría para otro canal, porque si no hasta por la tarde. Aparte estoy seguro que Andrés me va a hacer ¿cuál es la plataforma fáctica con la cual, la plataforma, digamos, no fáctica, sino la plataforma axiológica con la cual el constituyente del año 96 introdujo la protección de la intimidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿La misma que la de 1853? No, fíjense qué interesante. Uno va a los debates de la Convención Constituyente y dice la plataforma axiológica con la que partimos la protección de la intimidad la da el caso Ponseti y Balbín contra Editorial Atlante del año 1982. Esto está en el debate de la Convención Constituyente. Yo debo empezar por ahí. ¿Es una libertad preferida de la libertad de expresión? Sí. ¿Es el derecho a la intimidad un derecho preferido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Sí. ¿Tiene el Estado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la obligación de garantizar esto? Sí. Bueno, ojo. Vamos a ver entonces qué significa garantizar. Me olvidé de algo en relación sobre el tema de los buscadores de Internet. Yo no me animé, debo ser sincero, a declarar mi opinión acerca de que esto es un tema de servicio público. Ahora, Estados Unidos lo declaró de servicio público, no Corea del Norte. La autoridad de aplicación de la regulación de Internet en los Estados Unidos de Norteamérica. Así que no es una cuestión de pensar que estos no son temas de debate que todavía de ninguna forma están cerrados. Hay muchos autores que he podido citar en el fallo. Quiero detenerme, bien, lo que yo tenía como dato inmediatamente conocido en relación con el famoso derecho al olvido. Y era lo que había resuelto la gran sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Google Spain contra la Agencia Española de Protección de Datos, en el caso Mario Costeja González, del 13 de mayo del año 2014. ¿Qué dijo la Unión Europea? La actividad de los motores de búsqueda desempeña un papel decisivo en la difusión global de dichos datos, en la medida en que facilita su acceso a todo internauta que lleve a cabo su búsqueda a partir del nombre del interesado. En consecuencia, en la medida en que la actividad de un motor de búsqueda pueda afectar significativamente y de modo adicional a la de los editores del sitio de Internet, a los derechos fundamentales de respeto a la vida privada y de protección de datos personales, el gestor de este motor, como persona que determina los fines, los medios de esta actividad, debe garantizar, la misma palabra, en el marco de sus responsabilidades, de sus competencias y de sus posibilidades, que dicha actividad satisface las exigencias de la Directiva de la Unión Europea, para que las garantías establecidas en ellas puedan tener pleno efecto y puedan llevarse a cabo una protección eficaz y completa de los interesados, en particular de su derecho al respeto de la vida privada. También ahí se discutió, no se puede hacer, es carísimo, qué barbaridad, nos vamos a fundir. 30 días después del fallo de la Unión Europea, todos los ciudadanos de la Unión Europea tienen acceso a un protocolo como el que se está pidiendo. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no nos animamos a dar ese paso que nos hubiese permitido estar en los estándares que tiene la protección del derecho a la intimidad en la Unión Europea. Me queda definir sobre si había o no una omisión constitucional, toda la teoría de la inconstitucionalidad por omisión, que de alguna forma trabajó tanto Germán Vidal Campos y trabaja hoy Víctor Bazán, está reproducida en el fallo. Sí me parece importante hablar de que la exigibilidad de cumplir con las cláusulas constitucionales que están en
la Constitución, en el artículo 10, que dice que todos los derechos fundamentales son operativos, en el artículo 12 que mencioné y demás, son mandatos exigibles en virtud de la fuerza normativa que tiene la Constitución a todos los poderes públicos. Eso podría ser una discusión también teórica, solamente a los poderes políticos, a los jueces, a todos los poderes públicos. Ya esto quedó de alguna forma, me parece, de lado con los argumentos que usó en su momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Hellman. El control de convencionalidad nos alcanza a todos los actores, no solamente a los poderes políticos. Entonces también tenemos que pensar en un acto administrativo, como podría llegar a ser la aprobación de este protocolo, debe cumplir con el test de convencionalidad que nos exige por integrar el sistema interamericano de derechos humanos. Último dato de color, ya voy terminando. En la audiencia pública que les mencionaba, me encargué de preguntarle claramente, a ver, al defensor del pueblo, al representante del defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, pero esto, ¿se puede hacer o no se puede hacer? Porque uno escuchaba las cosas y decía, no se puede. Y me contestaron que sí. Ahora, si se puede hacer, si considero que hay un derecho vulnerado, si interpreto la competencia, si considero que hay un juego entre en el peso de un derecho y en el de otro, que razono equitativamente, si se quiere, equilibradamente la valoración de uno sin poner en riesgo el otro, y técnicamente se puede, ¿qué tengo que hacer si no decidir de la forma que decido? Bueno, cito entonces sobre el final el caso Hellman contra Uruguay, también el caso Eche y otros de Brasil, de la Convención Interamericana. No le impongo costas al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque me parece que había razones más que fundadas para seguir analizando la cuestión, y fallo en última instancia, en mi primera instancia, hacer lugar a la demanda y ordenar el cese de la omisión constitucional y a la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adoptar en un plazo de 180 días las medidas necesarias a fin de exigir a los proveedores de servicios de búsqueda y enlaces con motores de búsqueda en Internet domiciliados en la Ciudad de Buenos Aires que incorporen de manera obligatoria un protocolo interno de protección al derecho a la intimidad de los usuarios de Internet. Como les dije, la Cámara no consideró lo mismo. No voy a dedicarle en un párrafo a criticar mi alzado porque sería irrespetuoso. No comparto parte de los argumentos. Si se da el debate, después lo podemos analizar. Pero sí quiero señalarles, y con esto termino, la alegría que me dio que 10 días, 15 días después de la resolución de este humilde juez de primera instancia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, casi municipal, Alfonso Paroni, 2 de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso que estaba mencionando don María Pasarelli, que seguramente mencionará el doctor Gil Domínguez, los considerando 31 y los considerando 32 y 34, dicen lo siguiente. Caso de Rodríguez, ahí sí usted la responsabilidad. Fíjense estos dos fundamentos que me parece interesante traer. Que asimismo cabe considerar la procedencia de una tutela preventiva ante una amenaza cierta de daño, orientada tanto a eliminar otros enlaces existentes no identificados que vinculen el nombre, imagen o fotografías de la actora, no sé, con sitios de contenido sexual, erótico, pornográfico, como evitar que en el futuro se establezcan nuevas vinculaciones de las mismas características. Todo ello con el objeto de prevenir que se produzca la repetición de la difusión de información lesiva de los derechos personalísimos del actor. Repito, tutela preventiva. Sobre este punto cabe dejar en claro que la libertad de expresión que protege a quienes realizan la actividad de búsqueda de buscadores de Internet no es incompatible con la responsabilidad civil en aspecto preventivo. Vuelvo ahí. En ese orden de ideas y atendiendo al principio final de prevención del daño, es posible sostener que toda persona tiene el deber, en cuanto de ella depende, de evitar causar un daño no justificado y de adoptar de buena fe y conforme a las circunstancias las medidas razonables para evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud. En consecuencia, frente a situaciones como la planteada en autos, es posible reconocer una acción judicial que permita solicitar la eliminación o bloqueo de enlaces que resulten claramente lesivos de derechos personalísimos y que también posibilite requerir que,
acorde con la tecnología disponible, los motores de búsqueda adopten las medidas necesarias para prevenir futuros eventos dañosos. Muchas cuestiones quedan todavía para reportar. Señalo al final que la Corte dice que esta tutela preventiva, para aclararlo, es autónoma de la resarcitoria y no condicionada a la procedencia de esta ni al ejercicio de una detención adicional de condena por los perjuicios ya expedidos. Creo que en materia de este tema tan complejo no se ha dicho ni por las tapas. Nosotros hemos dado un argumento más a un debate que todavía sigue abierto. Lo que quería transmitirles hoy era cómo llegué a esta decisión, transparentarla, exponerla, debatirla. Seguramente voy a tener diferencias con Andrés. Yo no creo, arranco con esto, no creo que exista todavía un habeas internet, más allá del nomen iuris que podamos adoptar sobre alguna tutela. Tampoco creo que esto que estamos discutiendo sea una vedada. ¿Es alguna otra cosa? Nos tenemos que asustar porque aparecen cosas nuevas y no. La vida es eso, ni más ni menos, tratar de dar respuestas más o menos razonables frente a los problemas y en este caso nos da una sociedad que evidentemente se escapó de los parámetros del modelo constitucional del siglo XIX, que hoy en el siglo XXI nos exige a todos los operadores jurídicos, incluidos los jueces, porque la responsabilidad de defender los derechos fundamentales es de todos los agentes, una responsabilidad especial. Esta es la clave. De mejorar y con mucho gusto después. Muchísimas gracias.